Those of you that weren't here, they got married last weekend here. So we're not yet as good as Duke is with translating, so we're going to each kind of say our own little thing. No estamos tan preparados para interpretar como Duke y cada uno va a decir unas palabras y él va a ayudarnos. But first we want to say thank you guys so much. Pero número uno, gracias, muchas gracias a todos. The wedding not only was extremely beautiful and special for us, Una boda hermosa y muy especial para nosotros. But it was a great blessing as well. Y una gran bendición también. And I wanted to share a little bit of our recent testimony. Y me gustaría compartir con ustedes mi testimonio. Un pequeño testimonio. So many of you knew I have been without actual job for 2 months. Algunos de ustedes sabían que hace 2 meses yo buscaba un trabajo. And the only thing I have been able to do was Elaine and I both were doing a little bit of DoorDash. Mientras buscamos algo mejor, fuimos a trabajar en DoorDash de delivery. And yet that still wasn't enough. Pero todavía no era suficiente. Just about 2 weeks ago, we were at the bottom of the barrel. Hace 2 semanas ya estábamos en el bajo. Our credits were almost maxed out. Crédito al máximo. We were at our last dollars, paying our bills late. Tuvimos los últimos dólares para pagar los biles tardes. But the Monday before the wedding, pero el lunes antes de casarnos, not only did I get a job, no solo yo encontré un trabajo, but the Lord provided for both of us a way to start making money. pero el Señor nos dio las dos la oportunidad de trabajar y ganarse la vida. Then the next day, He kept on going. Y el día siguiente el Señor continuaba. Here, the license plates on the cars are extremely expensive. Las placas en los automóviles son muy caros. So we were expecting to pay maybe $300. Pensábamos un gasto de más o menos $300. When we got there, we only had to pay $74. Y cuando llegamos solo era 74. And then on the way out, y cuando fuimos de allá, I got a call from the apartment recibí una llamada del apartamento that we won a free turkey. y ganamos un pavo gratis. So we were able to provide the Thanksgiving turkey for our family and for the pastors that we met with. Gracias a Dios tuvimos un pavo para invitar a la gente y compartir comida con ellos. And so not only did God provide to us right at the time of our need, El Señor no solo en nuestra hora de necesidad, and provide above and beyond, pero más en abundancia que buscábamos nos dio el Señor. He also founded he made our wedding founded on a miracle. Nuestra boda estaba basada encima de un milagro. And so we want to say thank you guys for being a part of that as well. Queremos darles gracias a todos ustedes. Thank you for blessing us. Gracias por bendecirnos, for loving us, amarnos and for all that you do for us. y todo lo que han hecho para nosotros. Quiero darles gracias nuevamente I would also like to give thanks por todo lo que hicieron por nosotras. for everything you have done for us. Estoy muy feliz porque me siento como una familia con ustedes. I'm very happy and I do very much feel in family here with you. Y aquí estamos nosotros también para apoyar a las personas que lo necesiten, porque nosotros vivimos en carne propia lo que es necesitar de alguien más. We are willing to help anyone else who has needs. We know what it's like to be living with needs. Y lo más bonito fue de que Dios puso en sus corazones, porque sé que toda la iglesia oró, apoyó en un momento a nosotros. The beautiful thing is the Lord touched each and everyone's heart that they could contribute in some way or fashion. He aprendido de que, bueno, cuando vino la pastora, Susan, ella dio una palabra sobre que Dios no dice no vas a tener problemas. I remember when the missionary Susan was here, and there was something that really struck me, and she said, "It's just because we're a Christian, we're not going to have to face problems."
Vas a tener problemas, You will have problems, pero no vas a estar solo. but you will never be alone. Dios está con nosotros. God is with us. Sí, y esa es Él no dice, cuando Dios dice, vas a ir al otro lado, vas a ir al otro lado. When the Lord says you're going to cross the river, you're going to cross the river. A veces los problemas los ciegan a uno por ver la bendición que hay enfrente. But sometimes we're stuck in our problems and we're blinded and we don't see the blessings that are there at hand. Pero hemos creído en un Dios de poder. But I believe in a God that can. Y yo lo he visto en mi vida y ahora en mi hogar, que es Cristian. And I've seen it in my life and now in my home with Christian. Y en sus vidas por apoyarnos a nosotros. And in your lives for helping support us. Y gracias por todo. Thank you for everything. Los amamos mucho, We love you guys. mucho. Yo siempre he dicho que a Dios le gusta que la gente se case. I've always said that the Lord likes it when people get married. ¿En serio? Seriously. Porque fue un diseño original de Dios, vivir en pareja. But that was God's original plan, to live as a Así couple. que nos alegra mucho que ahora hagan parte de nuestra familia y sean bendecidos. We're happy to have you with us. Quiero hablarles hoy sobre un tema y quiero que el título se lo repita a la otra persona. I would like you to repeat today's theme to the person next to you. Y es, Dios tiene un propósito contigo. God has a plan for you. Repítalo, por favor. Dios tiene un propósito contigo. God has a plan for you. Usted y yo, nosotros no somos producto de una casualidad. You and I are not a product of some coincidence. No somos producto de una noche loca de nuestros padres. We are not the byproduct of some crazy night that our parents had years ago. No somos producto de un accidente. We are not here by accident. Usted no llegó a este mundo por casualidad. Did you come here by coincidence? Usted llegó a este mundo porque Dios tiene un propósito con su vida. No, the Lord has a plan for you and your life. La Biblia dice que antes de nosotros nacer, The Bible says, before we were even born, Dios ya sabía qué iba a ocurrir en nuestras vidas. the Lord already knew what would take place in our lives. Dice la Biblia, un salmo, que en lo profundo del vientre de nuestra madre, The psalmist said we were known in the womb of our mother. Dios decidió cómo íbamos a ser nosotros. The Lord decided how we would be. ¿Cómo íbamos a ser? How we would be. Y decidió, este lo quiero alto, este lo quiero bajito. I want this guy to be short. I want this lady to be tall. Así que si usted es alto o bajo, diga, así me hizo Dios y así me If quedé you yo. are short or tall, you can say, that's the A way the este Lord lo made quiero you. con una nariz larga, otras con una nariz corta. Some people have a bigger nose. Some people have a smaller nose. Si usted cree que no tiene mucha, como yo, diga, Señor, gracias por este poquito de nariz que me diste, porque así me quisiste. If you have a small, good-looking nose, you can tell the Lord, thank you. ¿Sí? A este lo quiero blanquito, a este lo quiero un poquito más, así, canelita pasión. Each one, we have our own skin tones. Canela pasión, ¿cómo se diría? This is a passionate color. A este lo quiero así, y este quiero que sea alegre, este quiero que sea más calmado. I would like this one to be happy and joyful. I would like this one to be peaceful and easygoing. Por ejemplo, Dios dijo, Natalia y el pastor van a ser el alma de la fiesta. Natalia will be in charge. Yes. El alma de la fiesta. Oh, she's the spirit of the party. ¿Ya? ¿Sí? The Lord made her the Entonces spirit. yo quiero que este otro sea más bien pasivo, que sea calmado, porque todos locos no llegamos a ninguna parte. And I want one to be passive and easygoing, because if we were all the life of the party, we would have trouble. ¿Cómo? Y creo a Emanuel, calmadito. She found Brother Manuel, who was easygoing. Es que no vino Mauro, que era el que tenía el ejemplo de los calmados, ¿cierto? Porque Dios trazó un propósito para nuestras vidas. The Lord has a purpose for our lives. Y es muy importante tener esto en cuenta. And it's very important to take this into consideration. Usted no está en este mundo para nacer, procrear y morir. You are not only here to live, create life, and die. Usted no está en este mundo solamente para levantarse por la mañana, ir al trabajo, volver y volverse a acostar. Life is more than just going back and forth to work, sleep, work, sleep. Usted está en este mundo para ejecutar un propósito de Dios. We are here to execute a plan of God. A cada uno de nosotros Dios nos ha entregado un propósito de vida.
Each and every one of us has God's purpose in our life. Ahora es deber nuestro conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Our job is to find out what his purpose is for our lives. Por ejemplo, Dios decidió que de los lomos de la hermana Elvita y el hermano Pepe iba a salir una generación de pastores. The Lord decided that with Sister Elva and Brother Pepe, that through their lineage, they would have many pastors in the family. Pero fue una decisión de Dios, fue un propósito de Dios. But it was a plan of God. Ellos no dijeron, vamos a tener 6 hijos. 6 children. Ellos no dijeron, vamos a tener 6 hijos para que sean pastores. O sí, me equivoco, no sé. De pronto lo Did you guys dijeron. decide to have 6 children and make them all pastors? Querían 4 y Dios le mandó 2 más. I only wanted 4 Le mandó children, al but the pastor Lord gave me Martínez y después 6. le mandó a Daniel, ¿cierto? Daniel. Pastor Barton and his brothers and sisters. Dios ha decidido propósitos con su vida. Así que cuando usted se sienta perdido en esta vida, recuerde que Dios lo hizo con un propósito. Whenever you feel lost or without direction, remember the Lord has a plan for your life. Aunque como lo decía mi esposa, algunas veces sentimos todo perdido. As my wife has mentioned, sometimes we feel lost. A veces sentimos que todo está a oscuras. Maybe we feel like it's dark, we don't know where to go. A veces sentimos que vamos caminando de golpe en golpe. We walk along and we're just getting hit and beat up and hit and beat up. A veces sentimos que nada nos sale bien. That no one understands, no one knows. Aún allí, piense, Dios me hizo con un propósito. And that is the moment in time where you need to remind yourself, God made me with a purpose. Dios me hizo con un propósito. The Lord has made me with a purpose. Ahora dígale que esté al lado, Dios me hizo a mí con un propósito. Tell someone that the Lord made you with a purpose. Dios me hizo a mí con un propósito. He made me with a purpose in my life. ¿Cierto? Si es su esposo, dígale, busca el propósito a mi vida. No, mentira. If it's your husband or wife, tell them to look for that purpose. Quiero invitarlos que rápidamente veamos la historia. Es una historia muy larga que vamos a intentar hacerla muy corta, ¿ok? We are going to take a story, a long story, but we'll try to maybe give you the cliff notes or a short version today. Usted puede leer, son casi 20 capítulos en los que se desarrolla toda esta historia, pero no lo vamos a leer los 20. The story unfolds over 20 chapters. If you would like to read all 20 chapters, please feel free. Aquí le vamos a contar gran parte de esa historia y otra parte lo vamos a leer, pequeñas porciones. But we are going to highlight some parts of the story. Quiero que miremos la historia de José. I would like to look at the story of Job. José era el menor de sus hermanos. He was the youngest of his brothers and sisters. José fue el hijo de la vejez de su padre. Joseph was the son of, his father was very old when he was born. Y José era un niño, un joven consentido por su padre, mimado por su padre. He was spoiled. Joseph was spoiled by his father. Era el favorito del papá. He was the dad's favorite of the kids. ¿Sí? Eso creó unas tensiones con sus otros hermanos. And this caused friction with his brothers. Y sus hermanos casi no lo querían porque el papá lo veía como el favorito. And they were jealous. They were envious of the way he treated Joseph. Además de eso, era bonito. And not only that, he was handsome and good looking. Tenía buena presencia. He had a nice, strong presence. Era como, bueno, era bonito. He was like, well, trust me, he was good looking. Que no encuentro, si hay muchos ejemplos aquí de bueno, guapo. Dice Natalia, mi esposo sí es guapo. I'm looking for a good looking example. Pero está bien. Y sus hermanos le tenían envidia. And this caused the brothers to be envious of him. ¿Por qué? Porque era el favorito del papá. Why? Because he was the dad's favorite. El papá le hizo unas vestiduras especiales para su hijo menor. He gave him special gifts to the youngest child. Los demás trabajaban fuerte, pero él trabajaba poquito. They were working very hard, but he was working not so hard. Y era como el informante del papá, por decirlo así. And you could say he was dad's informant. Porque él le contaba todo lo malo que hacían sus hermanos, entonces más envidia le tenían a él. He would report to his dad any wrongdoings his brothers were doing. That caused even more envy. Pero un día, a los 17 años, Josué tiene un sueño. But one day, when he is 17 years old, Joseph had a dream. Y Dios le revela el propósito para el cual Dios creó a este hombre. And God revealed to him the purpose of his life. Quiero invitarlo a que leamos en Génesis 37. Iba para el Salmo ya, imagínense.
I invite you to open your book to your Bible, Genesis 37, los versículos 5 al 11. verse 5 through 11. Recuerda de dónde venimos, ¿cierto? Un hijo consentido, favorito, con hermanos que le tenían envidia y querían. Remember, he's the spoiled child. He has the envious brothers. Entonces, voy a leerlo en el versículo 4 para que tenga un poco más de sentido. I'm going to back up one verse from 4 so we can get a better understanding. Hasta el 11. Primero lo voy a leer en español, luego lo vamos a leer en We inglés. will alternate languages. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Genesis 37, verse 4. But his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They couldn't say a kind word to him. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Listen to this dream, he said. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. We were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly, my bundle stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. His brothers responded, So you think you will be our king, do you? Do you actually think you will reign over us? And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Soon Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Listen, I've had another dream, he said. The sun, moon, and 11 stars bowed low before me. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? This time he told the dream to his father as well as to his brothers, but his father scolded him. What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. El sueño consistía, como lo leímos, en que Josué en algún momento de su vida iba a ser superior a sus hermanos y aún a sus padres. In the dream, Joseph seems that he's going to be worshipped by his brothers and fathers and everyone around him. Y claro, de por sí ya los hermanos le tenían envidia y fastidio. And the brothers were obviously bothered and envious. No lo amaban. They didn't love him. Y ahora que vengas a soñar que nosotros nos vamos a inclinar ante ti, no. And now you're going to have this dream where we have to bow down to you? No. Entonces un día sus hermanos estaban en el campo. One day the brothers were out in the field. Lo que voy a relatar ahora aparece en el capítulo 37, versículo 25 al 28, pero lo voy a relatar. I'm going to shorten this up here, but you would find it in chapter 37, verse 25 to 28. Exacto. Y estaba trabajando y el padre lo envió a ayudarle a sus hermanos y a llevarle ciertas cosas. The father had sent the brothers to the camp, and they were planning on to kill him. Y cuando lo vieron venir, And when they saw him coming, usted se imagina la alegría de ese muchacho saltando por el campo, ¿verdad? Feliz. can you imagine them happily walking through the field? El niño consentido, el que Here tenía comes the spoiled todo, one. tenía el futuro asegurado, He had a solid, secure future. un padre rico, Rich father. era la envidia de sus hermanos, He was the envy of his brothers. estaba en una posición buena. He was in a good spot. ¿Qué pasó? Sus hermanos le dijeron, ahí viene el hermano, matémoslo. And what did the brothers do? Here he comes. Why don't we just kill him? Y empezaron a planear cuando lo veían venir cómo lo iban a matar. How are we going to kill him? How will we do it? Vamos a matar a ese niño consentido. Let's kill the spoiled kid. Que se cree mejor que nosotros. He thinks he's better than us. Él cree que tiene la vida asegurada. Matémoslo. Why don't we just kill him instead? Y uno
de los hermanos medio sensato. There was one brother who's got his Dijo, wits about no, him. él es sangre de nuestra sangre, ¿cómo lo vamos a matar? I mean, it spills the blood of our brother. No lo matemos, Let's not kill him. metámoslo ahí en una cueva. We'll throw him in the well. Y después dijo, no lo matemos, We won't kill him. vendámoslo como esclavo. Let's sell him as a slave instead. Qué maravilla, hermanos, ¿ah? What a wonderful idea, huh? Qué hermanitos, ¿eh? Qué hermanitos. What brother is that? 10 de ellos queriéndolo matar At first they wanted to kill him, y el otro queriéndolo vender como esclavo. but they decided to sell him as a slave. Y efectivamente lo venden como esclavo. And effectively, that's what they did. Usted se imagina, póngase por un momento en los zapatos de José. If you could imagine for a moment, put yourself in Joseph's shoes. De ser el niño consentido, You're the spoil. tenerlo todo, You have everything, the youngest child. tener un padre que lo amaba profundamente, Your father loves you. tenía todas las comodidades posibles económicas. You had all of life's comforts. Ahora iba en una carroza, en un carruaje de caballo, ¿cómo le llaman? Carriage, horse and carriage. Ahora iba como esclavo. Now he's sent away as a slave in the horse and carriage. Si yo fuera José, If I was Joseph, yo iría preguntándole a Dios, I would be asking God, ¿qué pasó con los sueños? what happened with my dreams? ¿Qué pasó con sus planes? What happened to your plans? ¿Dónde están los propósitos que usted me dijo? Where's the purpose that you told me I would have? Pudo haber llegado en un momento de frustración, José, Surely he could have been very frustrated, porque era un sirviente, but he was a servant. un esclavo. Y es posible que Dios ya nos haya dado propósitos en nuestras vidas, It's possible the Lord has placed purposes in our lives, pero también es posible que los problemas, las dificultades nos hagan pensar que esos propósitos ya no van a ser realidad. but sometimes our problems and difficulties lead us or try to pull us away from thinking of the reality in God. Es posible que lleguemos al punto, tal vez donde llegó José, la Biblia no lo dice, pero de decir, ¿y qué pasó? Maybe we've come to that point where we imagine Joseph. It doesn't say here, but what happened? Pero aquí viene la gran diferencia. Here we see the great difference. Escuche porque esta es la llave. Listen, because here's the clue. Esto es lo importante. This is the important part. Escuche esto. El Génesis 39, versículo 1 al 6, Genesis 39, 1 through 6. nos dice que aunque José era esclavo, Even though Joseph was a slave, era diferente a los demás esclavos porque Dios estaba con él. he was different because the Lord was with him. Dios estaba con él. God was with Joseph. Génesis 39, 1 al 6 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. No sé si a usted le gusta subrayar la Biblia, pero a mí me encanta. I don't know if you like to highlight Sobre or todo underline in your Bible what I cuando do encuentro cosas importantes. when I find important things. Y el versículo 2 comienza con algo muy importante. And verse 2 begins with something very important. Mas Jehová estaba con José. The Lord was with Joseph. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. He was prosperous and he was in his owner's house, who was an Egyptian officer. Pero ¿cómo así? Era un esclavo. But he was a slave. How could this be? Pero este esclavo tenía a Dios de su parte. But Joseph, even being a slave, still had the Lord with him. Era un esclavo que contaba con el favor de Dios. Eso marca mucho la diferencia. This, even though he was a slave, he was bestowed the favor of the Lord, and that's the difference. Versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Ah? Verso 3. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Verso 4. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. He put him in charge of his entire household and everything he owned. Y aconteció,
verso 5, que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Verse 5. From the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourished. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Verse 6. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't worry about a thing except what kind of food to eat. Joseph was a very handsome and well-built young man. Es cierto, era un esclavo. It's true, he was a slave. Es cierto, dejó de ser el niño consentido a ser esclavo. He started off as the spoiled child and he ends up as a slave. Cualquiera podría pensar, su vida se acabó. Anyone could easily think in that spot that my life is over. ¿Hemos pensado eso algunas veces nosotros? Have you ever thought that once? No, yo ya no valgo nada. No one. Yo ya no valgo nada, no tengo sentido. No, I have no purpose. I have no sense. Doesn't make sense. De mi familia soy el más pobre. Poor family. No, de mi familia yo soy el más pobre. I'm the poorest in my family. De todos de la compañía yo soy el que menos rinde. Of all the ones that I'm with, I'm the one that produces less. De todos mis amigos yo soy el que menos tengo nada. Amongst all my friends, I'm the one who has the least. De todos los pastores yo soy el menos conocido. Of all the pastors, I'm the one that's least known. El enemigo, recuerde que el enemigo es un mentiroso. Remember, the enemy is a liar. Recuerde, el enemigo siembra la duda en nuestro corazón. The enemy is looking to plant doubt in our heart. Y esos pensamientos normalmente llegan. And these thoughts normally come. No, en la iglesia el más importante soy yo. In the church, I'm the most important one. Sí. Eso es la hermana Diana, que es importante y predica. Sister Diana is the most important. Let her preach. El hermano Fausto, que cuando él habla todo el mundo tiembla. When Brother Fausto speaks, everyone trembles. ¿No? Eso es Ed, que cuando habla japonés todo el mundo se inclina ante él. When Ed's speaking Japanese, we should bow to him. Pero yo, que a duras penas hablo español, lo hablo mal. And I speak Spanish, but I speak poorly. Porque son pensamientos que se nos vienen. But these are the thoughts that come. Pero déjeme decirle, la gran diferencia va a estar en que usted y yo entendamos que Dios está con nosotros. But the big difference is to remember that God is with you. Y este era un esclavo, pero un esclavo próspero. He was a slave, but a prosperous slave. Pero este era un esclavo, pero que gozaba de toda la confianza de su amo. He had all the trust. Y que todo lo que hacía era prosperado, se multiplicaba. And everything he did was prosperous and multiplied. Porque Dios estaba con él. Because the Lord was with Joseph. Y eso marca una diferencia muy, pero muy grande. And this signifies a great difference. La gente puede creer que usted es uno más del montón. The people can believe that you are Uno más de la multitud. just one in a crowd. La gente puede creer eso. People can believe that. Y tal vez nosotros hasta lo creamos algunas veces. Sometimes we might even bought into it a little. Pero si Dios está de nuestro lado, But if God is on our side, yo no soy uno más de la multitud. I am not just one in the crowd. No sé. No. Porque todo lo que usted haga va a ser prosperado y bendecido. For all that you do will be prosperous. Perdón Elena, pero ustedes nos dieron el testimonio. ¿Quién tiene una boda como ellos así de bonita? I'm sorry for using it as an example, but who could give such a beautiful wedding? Y ninguno de los dos tenía empleo, ¿sí o no? And they weren't working at the time. Porque Dios está con ustedes. The Lord is with you. Ahora tienen dos muy buenos empleos Now they have jobs. y nos van a invitar a comer a todos, They're going to invite us all over there to have a feast. La fila es larga en esa casa vendiendo pupusas y haciendo pupusas. There'll be a line going out the house trying to buy pupusas. Natalia dice, Amen. aleluya, está bien. Ahora, ¿era verdad que Dios estaba con él? Porque la Biblia lo dice.
It's true that the Lord was with Joseph because it tells us so. Pero aquí viene la parte que José tenía, de diferente también. And here's the part that Joseph Es had. decir, él era diferente a los demás porque Dios estaba con él. He was different from everyone else because the Lord was with him. Era bonito, He was good looking. estaba ganado. ¿Cierto? Eso es una expresión difícil de traducir, ¿cierto? Era un ganador. He was a winner. ¿Ya? Ese era, estaba ganado, era un ganador. Pero además de eso, But above all that, era un hombre fiel a Dios. he was a man faithful to the Lord. Repito, I repeat, era un hombre fiel a Dios. a man faithful to God. Si usted lee los versículos siguientes, del 6 al 9, If you keep reading verse 6 through 9, voy a resumirle del 6 al 8 y leemos el 9. let's read 6 through 9. Voy a contar del 6 al 8 y luego leemos el 9. I will Voy a I will contar. just mention what was there and then we'll continue reading. Resulta que estaba José un día, présteme atención por favor, no lo lea tranquilo, usted lo lee en casa. Estaba José un día, Joseph was there one day, bonito, recuerde. good looking, remember, Mira al esposo suyo, así como su esposo, así bonito. like your husband. Esa mujer tiene una fe tremenda, pero bueno, está bien. Hombre bonito. A good looking guy. Todo lo que hacía prosperaba. Anything he did was prosperous at. El jefe era, mejor dicho, su empleado favorito. He was the favorite employee of all. Pero llegó la mujer del jefe. But the boss's wife came along. Y estos comandantes tenían mujeres bonitas. And these officers had good looking Es wives. decir, físicamente las escogían que fueran mujeres bonitas. Physically attractive. Así como mi esposa. Like my wife. Ahí sí es fácil encontrar de dónde, That ¿verdad? was easy to find a good looking girl. Pero lo que voy a contar no lo hizo mi esposa, pero ella sí lo hizo. Ojo pues. Ojo. Y esta mujer bonita And this good looking woman empezó a seducir a José. starts going after Joseph. José, Joseph, pero ella es mayorcita, el He's a little jovencito, he's young, bonito, he's handsome, tenía la gracia de Dios. the grace of the Lord. Y sé que hay niños aquí que hablaron muy en clave, listo. Le dijo, José, So she said to him, Joseph, venga. come here. Esa traducción es venga, José, Joseph, come. venga, que no es para eso, pero sí era para eso. Y José, ante semejante tentación, Before falling in temptation, mire lo que hace José. let's see what he did. Versículo 9. Verse 9. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, mujer. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Genesis 39:9. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked thing? It would be a great sin against God. Ante semejante, recuerde, era una mujer muy bonita. We're talking about a very attractive woman. Posiblemente tenía las vestiduras más finas de la época. Probably she had all the finest jewelry of that time, Entonces, si una mujer es bien bonita, but very good looking, pero además de eso está bien vestida, dressed finely, y además de eso olía posiblemente muy rico, probably had some expensive perfume on, cualquier hombre fácilmente diría, ok. which some men would easily fall into that. Okay, here I am. Le faltó el baile, aquí estoy. Aquí estoy. Ahí ando. Gringo, va mejorando. Pero como era un hombre diferente, But he was a different man. dijo, no, He said, no, yo no le voy a fallar a Dios. I'm not going to fail God. No fallo a Dios. I will not let the Lord down. Fue fiel a Dios, He was faithful to the Lord, pero también a su jefe. but also to his boss. Le dijo, usted es la esposa de mi jefe, no señor. Y si no fuera la esposa, no le voy a fallar a Dios. I am not going to let the Lord down. Entonces José tenía una combinación muy buena. Joseph has a very good combination. Dios estaba con él.
The Lord is with him. Era bonito, He was handsome, tenía la gracia de Dios, had the grace of the Lord on pero him. además de eso era fiel a Dios. But more than that, he was faithful to the Lord. Pero esa fidelidad le trajo problemas, But this faithfulness also brought problems. porque la mujer al verse rechazada, eso sí es grave para una mujer, The woman who was rejected dijo una mentira, said a lie, empezó a gritar, and she started to scream. y cuando él salió corriendo le jaló así y dijo, este hombre intentó abusar de mí. And he tried to escape the scene. She grabbed him and said, "This man tried to abuse Y me." cuando llegó su esposo, le dijo, este hombre intentó abusar de mí. She put the blame on him falsely, saying he was trying to abuse me, rape Y me. por eso fue echado al calabozo, a la cárcel. And from there, he was thrown into jail. Un poco más de 2 años en cárcel 2 years in jail he spent por no querer fallarle a Dios. because he didn't want to let God down. ¿Estamos dispuestos a eso? Are you prepared to do such? ¿Estamos dispuestos a ir a la cárcel por no fallarle a Dios? Are you willing to go to jail to no fail God? ¿Y qué manera de fallar con esa mujer? He's going to fail with the woman. Yo me volvería a preguntar, I would come back and ask the question. como cuando me enviaron como esclavo, If they sent me as a slave, digamos que empezó a surgir como esclavo, empezó a surgir, a crecer and como he's esclavo, raising the ranks of the slave, pero ahora está en la cárcel nuevamente, now I más, fall and now I'm in jail, más al fondo, in the pits of the jail. porque era esclavo, Was a slave, pero ahora era un esclavo preso. a prisoner slave, Ahora era un esclavo preso. a prisoner slave. Ahí yo me hubiese preguntado, ¿qué pasó? There, personally, I would ask God, where's the plan? ¿Dónde están los planes? Exacto. ¿Dónde están los planes? What's my purpose? Where's the ¿Qué plan? más, Señor? Te fui fiel y ¿por qué estoy aquí? I was faithful to you, God, but here I am in this situation. ¿Sí vale la pena serte fiel, Señor? Was it worth it being faithful to you? Entonces, ¿qué hago yo aquí? What do I do now? ¿Por qué estoy en la cárcel? Why am I in jail? No son esas las preguntas que hacemos al Señor cuando estamos en problemas. Are these the questions we ask God when we're facing difficulties? Pero otra vez, era un preso diferente. But he was a different type of prisoner. Era un preso que halló gracia delante de los que cuidaban la cárcel. ¿Ah? Increíble. Era un preso que tuvo gracia delante de los que cuidaban la cárcel. He showed his grace amongst the prison guards. Miren lo que dice capítulo 39, versículo 20. Capítulo 39, versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Genesis 39, verses 19 through 23. Potiphar was furious when he heard his wife's story about how Joseph had treated her. So he took Joseph and threw him into the prison where the king's prisoners were held, and there he remained. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. Before long, the warden put Joseph in charge of all other prisoners and over everything that happened in the prison. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. Fíjese Imagine that. que aunque la situación no cambió, The situation changed. estaba en la peor situación posible. He's in the worst possible situation. En la peor situación posible. The worst possible. Pero aún así dice que Dios tuvo misericordia de él. But even here it says the Lord was faithful. Pero aún así otra vez tenía gracia. Again, he had the grace of the Lord. Y ahora ya no era el encargado de la casa de su jefe. Now he's like an assistant warden in the Hay prison. tanta gracia que ahora él era el que mandaba en la cárcel. He was in charge of all the other prisoners. Los guardianes no tenían que hacer nada, todos se lo dejaban a él.
The warden didn't have any more worries. He left it all to Joseph to Porque handle. todo lo que hacía José prosperaba. Because whatever Joseph put himself to do, he was prosperous and successful. Y otra vez resalto esto, Dios estaba con él. The Lord was with him. Dios hacía prosperar todo lo que él tomaba. It is the Lord who prospered his life. Usted y yo podemos estar en el momento más oscuro de nuestras vidas, We could be in the darkest moment of our life, pero tenemos a Dios, but we have God. tenemos la misericordia de Dios We have his mercy, y Él hace prosperar todo lo que usted y yo hagamos. and he will prosper us. Así que en medio de esa oscuridad, In the midst of the darkness, seguramente muchas personas lo estarán mirando a usted many people are surely watching you. porque usted es una bendición para ellos. You are a blessing to them. Seguramente muchas personas estarán siendo bendecidas por medio de su vida. Many people are being blessed through your life. Y muchos dirán, pero si este está tan mal, ¿por qué sigue amando a Dios? Yo quiero amar a Dios también. But if this guy's going through wicked things, but he still loves God, I want to love God too. La Biblia dice por medio de Pablo que aunque estemos golpeados, arrastrados, o sea, pero no vencidos. Paul says even though we're beaten down, No vencidos. we are not defeated. Okay. Thank you. Porque tenemos a Dios de nuestra parte. Because we have the Lord by our side. Le voy a resumir el capítulo 40 y 41. I would like to an overview of chapter 40. Ahí estaba José preso, Joseph's a prisoner, pero ahora tenía la gracia de quienes cuidaban la cárcel but he has the grace and he's taking care of those in the prison. y la gracia de los compañeros de cárcel también. Those fellows that were also there in the Y prison dos with de him. ellos tuvieron un sueño cada uno. Two of them also had a dream. Uno era el encargado de servir la copa del rey y otro era el panadero. One was in charge of the cups, one was in charge of the bakery. Le dijo, José tuvo un sueño, el encargado de la copa. One is in charge of the cup is saying, Le Joseph had a cuenta dream. todo el sueño, no. José, mija, no, cuenta todo su sueño. They told him all what the dream was about. Y José le dice, pues bueno, la interpretación es de Dios y esta es la interpretación. But Joseph could interpret these dreams. Lo van a hacer en 3 días, In 3 days, tú vas a ser restaurado a tu puesto you will be restored back to your y place vas a estar nuevamente al lado del rey sirviendo la copa. and you'll be receiving the cup. Entonces el panadero al ver eso también le fue a contar el sueño. Este sueño está muy bueno. They want to repeat this dream. It sounds really good. Pero el panadero le dijo, esta es la interpretación del sueño. That's how it was in the En dream. los mismos 3 días, In these 3 days, tu cabeza va a ser cortada your head will be cut off. y las aves del cielo comerán de tu cabeza. Sí. Y las aves del cielo comerán de tu cabeza, los cuervos. They will eat your corpse. Usted se imagina el panadero cómo quedó, cómo es. Can you imagine the fear there? Y a los 3 días ocurrió tal como José había interpretado el sueño. And in those 3 days, it happened exactly as Joseph interpreted the dream. De José estaba bendecido, He's blessed, era bonito, he's handsome, tenía la gracia de Dios, had the grace of the Lord, tenía la presencia de Dios a favor de él the presence and favor of the Lord was y además upon de eso him, interpretaba sueños. and now he's interpreting dreams. Por favor, yo quiero a ese muchacho para esposo de mi hija. Please, I want this guy to marry my daughter. Ese es el tipo de chico que uno dice, este es el candidato. This guy would be a good candidate for my daughter. Este tipo es el candidato. ¿O no? Or am I Porque wrong? tienen hijas. Claro. Of course. Of course. Y cuando el copero estaba ahí al lado de el rey, He was there at the presence of the king, el rey entró en una confusión porque tuvo un sueño. but now the king is confused because he also Pero has a 2 dream. años después de haber salido, But 2 years later, es decir, José seguía en la cárcel. Joseph is still in Estoy prison. intentando resumir. Yo sé que me estoy saltando muchos detalles, pero I'm jumping around on details, I'm sorry. y el hombre mandó a buscar a todos los sabios de la época que le interpretaran el sueño. So he sent to look for all the wise who could possibly interpret this dream. Ninguno fue capaz. No one was capable. Y de pronto el copero se acordó de José. And what about Joseph? Dijo, permítame, señor, hay un hombre que interpretó un sueño tal cual como lo dijo, así salió. Joseph knows how to interpret dreams. He's done it successfully. Mandó a llamar a José, So they send Joseph. se afeitó, se bañó, se puso unas vestiduras para irse a presentar ante el rey. He shaved. He got ready to present himself in front of the king. Y el rey dijo, ¿con que usted interpreta sueños?
And you are the dream interpreter? Dijo, sí, señor, los sueños son de Dios, yo los puedo interpretar. ¿Ah? Yes, if they are dreams from God, I can interpret them. Recuerde, un esclavo y además de eso preso, Remember, he's a prisoner and a slave, pero tenía la presencia de Dios but he had the presence of the Lord. de parte de él. Dios estaba con él. God was with him. Le interpreta los sueños. He interpreted the dreams. De allí nace la famosa frase, estoy en las vacas flacas, estoy en las vacas gordas. ¿Sí? De allí se conoce esa frase, There, you know the expression? que estoy en las vacas flacas. ¿No la conoces? Skinny cows. Ok, listo. Está bien, no hay problema. En español conocemos cuando uno está en una mala situación, decimos, por lo menos en Colombia, no sé, estamos hablando aquí, es que estoy en las vacas flacas. So we have an expression if someone's not doing so well that they're with the skinny cows. Sí, Vacas flacas. Porque en el sueño este hombre vio vacas flacas In the dream, he saw skinny cattle, y después tuvo otro sueño y vio vacas gordas. but he also saw fattened cows. Entonces José le dijo, son dos sueños, pero es uno solo. There are two dreams, but it's not just one. Las vacas gordas significa que va a haber mucha prosperidad The fattened cows symbolize prosperity, y las vacas flacas simbolizan que va a haber 7 años de hambruna, de hambre en esta tierra. and the skinny cow represents 7 years of hunger. Haga esto, le dijo José. Do this, said Haga Joseph. esto en los años de las vacas gordas. In the years of the fattened cows, Recoja todo, ahorre y guarde. conserve it, save it, guard it. Y cuando lleguen las vacas flacas, esos tiempos malos de hambruna, And when the famine came in the dream of the skinny cow, usted va a tener cómo responder ante esta necesidad. you will have to provide for your necessities. Solamente escoja un hombre sabio que le administre eso. Así dijo José. You only need to choose a wise man to administer this. Y adivina quién escogió. And who did they choose? A José. Joseph. ¿Dónde voy a hallar a un hombre tan sabio como este? Usted es el hombre. Where am I going to find such a man? You are the man, Joseph. Es nombrado como el segundo en toda la nación. He was the second highest ranking man in all the country. En toda la nación era el segundo. He was the second behind Pharaoh. Vamos a leerlo, que algunos ya me miran como que un preso y un esclavo va a ser el segundo. Me miraron con desconfianza. Vamos a leer. Let's read Capítulo 41, Genesis 41, versículo 37. verse 37. Le resumí el capítulo 40 y 41, ¿verdad? Entonces, Genesis 41, verse 37. dice, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. La interpretación del sueño. ¿Ya estás? Joseph's suggestions were well received by Pharaoh and his officials. So Pharaoh asked his officials, "Can we find anyone else like this man so obviously filled with the Spirit of God?" Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Then Pharaoh said to Joseph, "Since God has revealed the meaning of the dreams to you, clearly no one else is as intelligent or wise as you are." Recuerde, subraya eso, en quien esté el Espíritu de Dios. In the Spirit of God. Y dijo Faraón a José, pues ese Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 39. Verse 40, "You will be in charge of my court, and all my people will take orders from you. Only I, sitting on my throne, will have a rank higher than yours." Que leíste el 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. 40, ¿sí? 41. No, téngalo, entonces yo voy a leer 41. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Pharaoh said to Joseph, "I hereby put you in charge of the entire land of Egypt." Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it on Joseph's finger. He dressed him in fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. Y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él, doblad las rodillas.
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Todos se tenían que inclinar ante José. Then he had Joseph ride in the chariot reserved for his second in command. And wherever Joseph went, the command was shouted, "Kneel down!" So Pharaoh put Joseph in charge of all Egypt. Todos tenían que doblar la rodilla. Everyone had to bow to Joseph. Verso 44. Y dijo Faraón a José: And Pharaoh said, Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land of Egypt without your approval. Ahora pasó de ser un esclavo preso a ser el segundo hombre más importante de toda la tierra de Egipto. He started off as a prisoner slave and is now the second in command of Egypt. ¿Por qué? Why? Primero, porque Dios tenía un propósito con él. First, because God had a plan for his life. Segundo, porque Dios estaba con él. Secondly, the Lord was with him. Tercero, porque le fue fiel a Dios. And third, he was faithful to God, Y el Espíritu de Dios estaba en él. and the Spirit of the Lord filled him. Y era bonito. And he was handsome. Y el faraón le consigue una mujer preciosa y se la da como esposa. Pharaoh looked for an attractive wife to give him as his wife. Y tiene hijos. Had children. Y ahora tiene riquezas. Now he has riches. Y ahora él es el que manda. Now he's in charge. Y nadie podía hacer nada sin que José dijera sí o no. And Joseph would have the last word. Who could come and go from Egypt? Y llegaron los 7 años prósperos de las vacas gordas. They passed the 7 years. Y José administró todo como lo dijo en el sueño. Joseph was administering as he was told in the dream. Pero llegó la hambruna But came the famine en toda la tierra. of all the land. Y adivinen quién llegó a postrarse ante José a pedir comida. And who do you think came to kneel before Joseph and ask for food? Su familia. His family. ¿Recuerdan el sueño? Remember in the dream? El sol y la luna. El The sol sun and moon y 11 estrellas and 11 stars se iban a inclinar ante él. will bow before him. Ahora estaba papá, mamá Now is the mom and father y sus hermanos and his brothers inclinando entonces a José bowing before Joseph, pidiendo comida. asking for food. Y cuando sus hermanos llegaron ante él a buscar comida, And when they showed up there looking for food, ya no era el chico de 17 años. this is no longer the little brother Ahora they picked tenía un on. poco más de 30. Now he's a man. Ahora era el segundo al mando de todo Egipto. He's the second in charge of Y all los of 11 Egypt. llegaron así como un perrito regañado. And they show up like puppies that just got scolded. Por favor, danos comida. Y tuvieron que arrodillarse. Can we have some food, please? Pero no lo reconocieron. But they didn't recognize each other. Y José cuando lo vio le provocó cogerlos, hacía golpes. Joseph almost would. When Eso he narra la recognized Biblia, them, les estoy narrando lo que sigue. Y los mandó a llamar aparte. so he sent them away. Les metió comida y les metió una copa de oro allí. But he En los stuck the gold cup inside the food. Tráigalos, me robaron esos 11. They stole that. Those 11 Y stole cuando it. estaba ahí quería como me vendieron como esclavo. He wanted to get his revenge on them. Me querían matar. Oh, I would like to get you back. Tengo el poder. I have power now. Soy el segundo al mando. I'm second in charge. Pudo haber matado. They could have killed him. Y la Biblia narra la lucha que tenía José. The Bible narrates the struggle that he had. ¿Me vengo o no me vengo? Do I come or not? Y dicen que no hay nada más dulce que la venganza. There's nothing sweeter than revenge. Y aunque no lo haga uno, le pasa algo al que me hizo algo malo y uno siente como un fresquito en el corazón. You feel refreshed after getting your revenge. Y José tenía todo el poder para hacerle daño. Joseph could have used his power to get back at them. Hasta que mandó a sacar a todos del salón donde estaba. He could have sent them all on their way. Y no aguanto más. Not put up with them anymore. Y lloró. But he cried Y lloró. and cried, Y lloró. cried, Gritaba del llanto. screaming and wailing. Todos afuera, soldados, ¿qué habrá pasado? The soldiers outside are wondering, what's going on? Usted se imagina a los 11 hermanos viendo al hombre más poderoso de esa tierra llorando ante él. Can you imagine the 11 brothers seeing the most powerful man crying before them? Y dijo, ustedes son mis hermanos. He told them, you guys Yo are my soy brothers. José, no me reconocen. I'm Joseph. Don't you recognize me? Oh. Imagínense la cara de los 11 hermanos. Imagine the faces of the brothers. Blanco, amarillo, rojo, de todo. ¿Qué hago aquí? Lost their color, who knows?
lo primero que pregunta José, mi padre vive. My father's alive. Tráiganlo. Bring him. Tráiganlo a todos. Bring everyone. Toda la familia tráiganla. Bring all the family. Aquí hay comida para todos. We have food here for Y everyone. no se preocupen por lo que me hicieron, And don't worry about what they did, porque todo estaba dentro de los propósitos de Dios. because everything was according to the plan of God. Aún la traición de ustedes estaba coordinada por Dios. Even a betrayal can be Así coordinated que by no se God. afanen. Y fue una familia próspera. And they were a Y prosperous family crecieron y crecieron And they y grew and crecieron y se grew. multiplicaron. and multiplied, Al punto que ya Egipto les tuvo miedo después. to the point where Egypt had fear. Y ya esa es otra historia que podemos contar. That's another story for another day. Pero lo que sí quiero resaltar aquí hoy But what I would really like to remind you today, es que aunque veamos el panorama muy oscuro, muy oscuro, sometimes we see the panoramic as darkness, los propósitos de Dios nunca dejan de cumplirse. but God's plan never fails. Nunca dejan de cumplirse. The Lord never, Dios va a cumplir el propósito por el cual usted y yo fuimos creados. God will fulfill his plan, which he has created you and me. Dios puede darle sentido a tu vida. He can give meaning and sense to your life. Dios puede, aún en medio de esa oscuridad en la que estamos, mostrarnos sus propósitos. In the midst of the darkness, he can show us his plan. Dios está con usted. God is with you. Está de su lado. He's on your side. El Espíritu de Dios está dentro de usted. The Holy Spirit is in you. Tiene la gracia de Dios. You have the grace of the Lord on you. Y con un Dios dispuesto a cumplir su propósito. And with God ready to fulfill his plan. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, lo único, The only thing you and I have to do, una sola cosa, one thing, serle fiel al Señor. be faithful to the Lord, Así como José lo hizo. as Joseph was. Fiel, aunque tengamos la tentación. Ay, la mejor Even tentación. though there's temptation, we need to be faithful to the Lord. Preguntémonos como dijo José. Let's ask ourselves, as Joseph did, ¿Cómo voy yo a cometer este pecado contra Dios? how am I going to sin in such a way against God? Les animo a no perder la fe en Dios. I encourage you to not lose your faith in God. Les animo a no perder de vista que Dios tiene un propósito con ustedes. Do not lose the fact that the Lord has a plan for your life. Les animo a que no se dejen desanimar por las circunstancias que están viviendo. I encourage you to not get discouraged despite troubling situations. Por muy duras que sean, por muy difíciles que sean, As difficult as it is to say, por muy oscuras que sean, it doesn't matter how dark it may seem, Dios es más poderoso. God is more powerful. Póngase de un momento, por favor. If you would stand, please. Quiero invitarlo a que usted piense, y lo hago de pie para que ninguno se nos duerma. We invited you to stand so that no one falls asleep. Piense por un momento en los propósitos que Dios ha trazado con usted. Think for a moment, what purpose has God for you in your life? ¿Los conoce? Do you know what it is? Piense por un momento que tal vez esté pasando por el momento más duro de su vida, es posible. Think about the difficult moments you've gone through, Pero recuerde, Dios está con usted. and remember, God is with you. Jehová cumplirá su propósito en usted, en ti. Psalms 138, verse 8. The Lord will work out his plans for my life. La misericordia de Dios estará en tu vida para siempre. For your faithful love, O Lord, endures forever. Dios nunca desampara la obra de sus manos. Don't abandon me, for you made me. Dios no se ha olvidado de ti. The Lord has not forgotten about you. Dios no te tiene abandonado. The Lord has not abandoned you. Tu Dios tiene propósitos con tu vida. God has a plan for your life. Así que oro para que toda mentira que el enemigo ha traído a tu mente, a tu corazón, sea echada fuera en el nombre de Jesús. I pray in the name of Jesus that any lie that the enemy might has planted is rooted out. Todo desánimo se va de tu vida en el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Todo desánimo se va de tu vida. All discouragement is gone. Toda depresión se va de tu vida en el nombre de Jesús. All depression is out of our life. Toda incertidumbre se va de tu vida en el nombre de Uncertainty is not Jesús. present.
Toda tristeza profunda es quitada de tu corazón en el nombre de Jesús. Sadness is removed from our hearts. Porque tú tienes un Dios poderoso You have a powerful God. que ha trazado planes con tu vida, He has outlined plans for que your life. está a tu lado, He's by your que side. te defiende, He defends you. que te dice, no tienes por qué pelear, yo peleo por ti, You don't need to fight. I will yo fight for te you. defiendo, I will defend you. yo soy tu Dios, I'm your God. yo soy tu Padre, I'm your Father. yo soy tu buen pastor. I am the good pastor. Confía en mí, dice el Trust Señor. in me, says the Lord. Confía en mí, dice el Señor. Trust in me, says God. Y ore por la persona que está a su lado y dile, Señor, en el nombre de Jesús, Remind that person by your side. yo bendigo la vida de mi hermano, Señor. In the name of Jesus, I En bless el my nombre brother. de Jesús, oro para que su fe sea aumentada. I pray that their faith is increased. En el nombre de Jesús, Señor, oro para que le animes en el nombre de Jesucristo, In Señor. the name of Jesus. Señor, levanta su fe. Lift their Levanta faith. su corazón, Lift their Señor. hearts, Lord. Levanta sus ánimos en el Lift nombre their de spirits. Jesucristo, In Señor. Jesus' name. En el nombre de Jesús, aleluya. Oro para que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestros corazones poderosamente, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesucristo, aleluya. Obra poderosamente en nuestras vidas, Señor. Oro, Señor, para que toda mentira que el enemigo ha traído sea echada fuera en el nombre de Jesucristo, Señor. Y oro para que tus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas en el nombre de Jesucristo, Señor. Oro, Señor, para que te glorifiques en la vida de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Levántanos, Señor, con tu gran poder. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre poderosamente en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Obra poderosamente, Señor. Que nada ni nadie se interponga en los planes que tú tienes con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bríndale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Aleluya. A round of applause for Jesus Christ. Y vamos a hacer algo muy importante. Este momento es muy importante. I would like to take something here at this moment to do something very important. Busca a 3 personas y bríndale un abrazo y bendígalo. Look for 3 people and give them a big blessing Pero hug. bendígalo. Bless them with a nice big hug. Bendígalo. No es un saludo normal, no, bendígalo en el nombre de Jesús. Y diga un versículo.